tardes con todos. Hoy abordaremos los temas sobre lo que es la fonética y la fonología. Para ello daremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es fonética? La palabra fonética proviene del griego que significa voz y sonido. Además se puede entender que son los estudios del sonido, del habla, en la cual interviene la articulación, que hace referencia al proceso físico de producción del habla. ¿Qué es fonología? Se da a conocer como los sonidos que se organizan para dar a conocer el lenguaje, para formar las palabras, y es por ello que se debe saber que estos sonidos se organizan distintivamente, porque cada sonido se diferencia de otro, como por ejemplo, casar, que significa pedir matrimonio, y como también tenemos la siguiente palabra que es cazar, que significa de matar animales. ¿Qué tan relevantes son esas diferencias para el estudio de las lenguas o de las variedades? Estas pueden ser relevantes ya que permiten conocer las variedades lingüísticas que tienen los diferentes tipos de lengua, ya que una con otra se complementan. ¿En qué se diferencia la fonética y la fonología? Que la fonética estudia los sonidos del habla y la fonología los patrones del sonido de la lengua. ¿Cuáles son los fonemas del castellano? Los fonemas del castellano se distinguen por sus rasgos como son de modo y de lugar de articulación, como son oclusiva sonora bilabial, oclusiva sonora dental, oclusiva sonora velar, oclusiva sorda dental. También tenemos los fonemas vocálicos como son el alto anterior, el medio anterior, el bajo central y el medio posterior y el alto posterior. ¿Qué es un fonema? Son representados por un proceso de articulación en el entorno donde se articulan. Es así como tenemos distintos sonidos. Además, estos son representados entre barras. ¿Qué es un alófono? Es un conjunto de sonidos que no cambian el significado, pero se producen en contextos distintos. Además, los alófonos se los representan por corchetes. ¿En qué se diferencian los alófonos y los fonemas? La diferencia es que si se sustituye un fonema con otro fonema, el significado va a ser diferente, y no solamente en la pronunciación. En cambio, en los alófonos, si se sustituye o se reemplaza un alófono por otro alófono, la pronunciación va a ser diferente, pero la palabra va a ser la misma. ¿Qué tan relevantes son esas diferencias para el estudio de las lenguas o de las variedades? Son muy relevantes, ya que nos permiten saber cómo se articulan y cómo llegan a tener diferentes significados de acuerdo a las representaciones que se hagan. ¿Qué sucede cuando pronunciamos los nombres Graviel, Peón y Teoría? Pues aquí se cae en un vicio del lenguaje, el cual nos lleva al vulgarismo. Las mismas que son expresiones morfológicas, fonéticas, que son empleadas en vez de la palabra correcta. A este cambio se lo denomina metátesis, ya que consiste en el cambio de posición de uno o más sonidos dentro de una palabra, como es el caso de la vibrante múltiple a violar. Ha cambiado de lugar, dando como resultado de graviel a graviel. Asimismo, sucede con la palabra peón y teoría. En este caso se los denomina sinéresis, pues se da puesto que la vocal alta anterior ocupa el lugar de la media anterior, siempre y cuando ésta esté seguida de las vocales acentuadas, dando como resultado de la palabra peón a peón.